todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 286. Llevamos unos días ya hablando sobre cables, sobre fibras y cosas así, y tenemos un poquito olvidados a nuestros amigos los protocolos, y eso no puede ser. Así que en el capítulo de hoy, que por cierto es el número 286, vamos a volver al protocolo favorito nuestro, ¿verdad? A BGP. Y vamos a hablar un poquito de confederaciones, de las confederaciones, qué son las confederaciones y cómo funcionan las confederaciones en BGP. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito, que intentaré que no sea mucho, por cierto, todo hay que decirlo, pues vamos a darle entrada al señor Estrada y nos dedicamos a ello, ¿verdad? Venga, pues vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, veréis, en BGP hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que en IBGP tenemos que tener todos nuestros routers mallados, tener una red full mesh. Y eso con dos routers es fácil porque ponemos un enlace, 3 routers son 2 enlaces en cada router, 4 routers son 1, 2, 3, 4 enlaces, 4 de cada uno de los 4, ¿vale? Y con 5 ya la cosa va creciendo y si os dais cuenta, no es un crecimiento lineal de enlaces y de sesiones BGP, sino que es un crecimiento totalmente exponencial. Y esto no es muy gestionable, la verdad. Esto llega un momento en el que va creciendo hasta el infinito y ya no podemos más. Así que tenemos que buscar una forma de que esto sea gestionable, sea escalable y podamos crecer en nuestras redes. ¿La forma de hacerlo? Pues bueno, tenemos dos formas. Una sería con router reflectors. Un router reflector no es más que un router de IBGP que ya no tiene que hablar con todos los demás vecinos, porque habla con su router reflector server, que es un router que haría como de hub de todo lo demás, como de repetidor. Y luego la otra opción sería la de las confederaciones. Yo por defecto siempre recomiendo, si es una cosa controlada y pequeña, utiliza un router reflector y déjate de historias, que es mucho más fácil. En la línea lo único que hay que añadir es que es un cliente de router reflector y ya está. No tiene más. Pero claro, si la cosa está creciendo muchísimo y se nos empieza a desmadrar, pues es posible que tengamos que utilizar confederaciones. La confederación no es más que una técnica por la cual un sistema autónomo lo dividimos en un montón de subsistemas autónomos y entre ellos hablan eBGP, con lo cual no tenemos que tener una red full mesh en la parte interna de la red, tenemos una red normal, una red BGP estándar. Esto, pues bueno, pues nos ayuda muchísimo en la gestión de la red, en la administración, escalabilidad, en fin. Y lo que hacemos es convertir un sistema autónomo grande con un problema grande, una gestión grande, en muchos sistemas autónomos pequeñitos con gestiones sencillitas y que sea mucho más fácil de manejar. Con lo cual, la escalabilidad es un plus, nos reduce la complejidad. La gestión de políticas es otro plus porque también nos va a mejorar ¿cómo se dice? La complejidad, nos la va a reducir, ¿vale? Porque ya no es necesario que tengamos en cuenta absolutamente todos y cada uno de los routemaps en todos y cada uno de los routers. ¿Por qué? Pues porque aquí simplemente tenemos en cada sistema autónomo, estamos controlando lo que anunciamos a uno o a otro con sus routemaps. Es una cosa bastante sencillita. Luego el control del tráfico, eso está bastante bien. Y luego temas de convergencia. Si tenemos un problema de IBGP, tiene que converger toda la red. Si tenemos un problemilla en uno de los routers o de los pequeños sistemas autónomos que componen toda la confederación, pues no pasaría nada. Bueno, a ver, pasaría solamente en ese trocito de la red, no en toda la red. Con lo cual, bueno, pues podemos aislar los problemas un poco mejor.
Para las redes grandes, ya lo hemos dicho, esto es maravilloso. Para proveedores de servicios, pues también para poder gestionar mejor las redes. Hay un tema que tenéis también que tener en cuenta. Hay empresas grandes que dividen sus departamentos, sus divisiones, y puede ser que cada una esté gestionando una parte de la red BGP del sistema autónomo diferente. Entonces, si todo es un IBGP, pues ahí podríamos llegar a tener un problema de conflictos, ¿verdad? Entre los de un departamento y los de otro. De esta manera, cada uno tiene su propio subsistema autónomo y cada uno es responsable de su propia parte de la red, ¿vale? Esto también para redes en las que tengamos este tipo de problemas políticos, pues es importante. Ahora, ¿y por qué vamos a configurar confederaciones con subsistemas autónomos, dividir un sistema autónomo público en muchos sistemas autónomos pequeñitos, privados, cuando podemos ir directamente a RIPE y decimos, oye, que me des 10 o 12 sistemas autónomos? Si lo justificas, te los dan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues mirad, cuando estamos hablando de confederaciones, el atributo de NextHop no se modifica. Bueno, ni el de NextHop. También parecen inalterados el MED y la Local Preference, ¿vale? O sea, hay pequeñas diferencias con el eBGP estándar. Pero bueno, vamos a ver cómo se configura todo esto. ¿Cómo lo configuraríamos? ¿Cómo lo configuraríamos en Cisco? ¿Vale? Porque yo siempre digo que el estándar para mí es Cisco. Así que todos los ejemplos los vamos a tratar en Cisco, ¿vale? Con nomenclatura Cisco. Si esto, por ejemplo, lo que llevará al mundo Juniper, pues lo que tenéis que hacer es adaptaroslo vosotros al mundo Juniper, ¿vale? Yo no os lo puedo adaptar al mundo Juniper. Yo lo hago en uno y vosotros, si queréis, os lo adaptáis o al mundo Arista o al mundo Nokia o al mundo que queráis, ¿vale? Esto vosotros os lo modificáis. Veréis, lo primero que tenemos que hacer es definir la confederación, ¿vale? La definición de la confederación es lo primero. Para definirlo, la confederación y sus miembros, desde el punto de vista del router, muy importante esto, tenemos que decirle router BGP, por ejemplo, 65000, ¿vale? Que es el AS, ¿vale? Interno dentro de la confederación, mi AS privado. Ahora, BGP Confederation Identifier, el identificador de la confederación, que ese va a ser el sistema autónomo público. En este caso le he puesto un 2, 3, 4, 5, por poner un ejemplo, ¿vale? Y ahora le digo BGP Configuration Peers 65001 y 65002, donde 65001 y 65002 van a ser peers míos que pertenecen a la misma confederación. Es decir, no le paso un listado de todos los AES de la confederación, simplemente le digo que de mis vecinos, cuáles forman parte de la confederación. Es lo que yo hago. Vale, ¿y los vecinos cómo los configuramos? Pues exactamente igual que en BGP normal. Neighbor, dirección IP, remote AS y el AS que tenga. El AS dentro de la confederación, no el AS externo, ¿vale? Y luego, pues nada, definimos los roadmaps que correspondan, su prefix list, su access list, o lo que sea, y ya lo tenemos. Pruebas, pues bueno, pues exactamente igual, pues miramos las communities, cómo las anunciamos, cómo no las anunciamos, vemos las políticas y lo repasamos absolutamente todo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de confederaciones? Bueno, pues cuando hablamos de confederaciones tenemos que tener muy clara la topología, el diseño de nuestra red. Si tenemos, por ejemplo, una red con 3 POPs, 3 centros de datos, y los 3 van a funcionar cada uno como un subsistema autónomo dentro de la confederación, por lo que sea, pues es fácil, son 3, no hay problema. Pero si tenemos 200 dentro de un mismo centro de datos, tenemos 3. Puede haber cosas que estén colgando de uno y no del otro, o del otro y no del uno, o de los dos a la vez, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ver muy bien cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Porque no es lo mismo anunciar desde una S que anunciar desde otro, que anunciar desde dos, y que un prefijo esté anunciado en un sitio que esté en otro, ¿vale? Tenemos que tener el diseño de la red muy claro.
Por supuesto, todos los routers tienen que soportarlo, evidentemente. Y bueno, oye, todo lo que podéis securizar, bienvenido sea. Y en el BGP también hay mucho por securizar, ¿vale? Eso ya hemos hablado de ello un montón de veces en el podcast, ¿verdad que sí? Bueno, ya hemos visto así en plan general cómo habría que configurarlo. Pero ¿qué os parece si le damos nombre y apellido? Vamos a ver cómo configurar esto en un router Cisco, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a tener un router A, ¿vale? Que es miembro de la AS65001. Router BGP 65001, perfecto. Ahora le digo BGP Configuration Identifier, pues 12345. Es decir, el número de AS mío, el que van a ver desde fuera, el público, es el 12345. Ese es mi sistema autónomo. Lo que pasa es que el 65001 es el subsistema autónomo dentro de esa confederación. Vale, ahora voy a definir BGP Configuration Peers 65002. Pues que voy a tener peers en el 65002. Genial. Y aquí le digo neighbor 123 192 168 122 remote AS 65002. Neighbor 192 168 101 remote AS el que sea, ¿vale? Y el network. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Nosotros podemos tener una confederación, un sistema autónomo global, que es el 12345, y luego podemos tener un sistema autónomo pequeñito dentro, que forma parte de esa confederación, que sea el 65001. Yo puedo tener varios routers en el 65001, y esos routers van a hablar entre sí y BGP. Entonces, yo puedo tener varios routers en un sistema autónomo y BGP, y luego tener routers en otro sistema autónomo que sea otro distinto, con el que voy a hablar eBGP, y que todo esté dentro del mismo sistema autónomo de la confederación. No sé si me estoy explicando, pero en una confederación no tiene por qué ser todo eBGP. Puede haber iBGP también, ¿vale? Entonces yo le puedo decir neighbor el que sea, remote AS, y puede ser mi mismo sistema autónomo, ¿verdad? Puede ser exactamente el mismo que tengo yo. No tiene por qué ser otro. O sea, puede ser el mismo subsistema autónomo, con lo cual estaría hablando iBGP. Y si hablo iBGP con otro que forma parte de la confederación, entonces lo tendríamos ahí. Es, bueno, simplemente que tengáis en cuenta que eso es así. ¿Cómo lo configuraríamos en el otro router? Pues exactamente igual, en el otro router, en router BGP 65002, BGP Configuration Identifier 12345, BGP Configuration Peers 65001, por ejemplo. Y ahora los neighbors, neighbor tal, remote AS 65001, neighbor lo que sea, remote AS 65002. El 65002 va a ser iBGP y el 65001 va a ser eBGP. eBGP contra otro sistema autónomo que está dentro de mi misma confederación, ¿vale? Genial. Con esto ya sabemos que podemos tener más routers dentro de nuestro subsistema autónomo, que esos routers se conectarían con iBGP con mi router. Luego podríamos tener conexiones eBGP con otros routers de la misma confederación, pero de otro subsistema autónomo. ¿Y ahora qué pasaría si yo quisiera conectarme, por ejemplo, a un router externo de otro sistema autónomo? ¿Cómo lo haría? Pues exactamente igual. Neighbor, lo que sea, remote AS y el AS externo. ¿Vale? ¿Y el externo cómo se conectaría a nosotros? Pues el externo diría neighbor, lo que sea, remote AS 12345. No le diría remote AS 65001. Le diría remote AS y el sistema autónomo de la confederación, porque para él es un único sistema autónomo, ¿vale? Eso sería cómo funcionaría. Hay muchísimos ejemplos en internet sobre esto y podéis ver que podéis, yo que sé, por ejemplo, podéis modificar el multihop, por ejemplo, o podéis aplicar políticas, o podéis hacer lo que queráis, como si estuvierais trabajando con eBGP.
La ventaja es que es un eBGP más falso que Judas, porque al final todo forma parte del mismo sistema autónomo y desde fuera nos van a ver como una única entidad, aunque desde dentro nos vamos a ver como sistemas autónomos diferentes, con lo cual es una ventaja y podemos aprovechar las ventajas de eBGP dentro de nuestra red interna. A mí me parece una ventaja muy interesante, pero bueno, eso es una cosa que vosotros tenéis que evaluar dentro de vuestra propia organización, siempre. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy un capítulo cortito, ¿vale? Porque tampoco es una cosa que sea muy complicada, aunque hay que decir que es un tema que tiene muchísimo mito fuera y hay que tener cuidado con esto. Pero la mayor complejidad de las confederaciones no es la configuración o entenderlo, sino que la mayor complejidad es tener un dominio brutal de la topología de la red. Entonces, el problema de esto, si heredáis algún día una red o vosotros le dejáis a alguien una red que tenga confederaciones, tenéis que dejarlo todo muy bien documentado para poder entender cuál es el funcionamiento de cada uno de los sistemas autónomos que componen esa confederación. Porque el problema es ese, no es la configuración de los routers, el problema es el conocimiento de la topología. Eso es lo más complicado en este caso. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido cortito, ¿verdad? Así que una maravilla. Y nos volvemos a escuchar en el audio de la semana que viene, que ya veremos de qué hablamos. Así que hasta luego. Chao.